Bien, abrimos entonces Mateo 11, capítulo 11, verso 12. ¿Lo tiene ahí? Este es un pasaje muy conocido y que ha generado mucha controversia en la iglesia. Y quiero que le encontremos un poquito una manera, una forma de ver. Estuve también leyendo un poco qué opina nuestra iglesia, nuestra denominación, o en cierta manera las iglesias cristianas contemporáneas sobre este versículo. Es un versículo que tiene algunas controversias y tiene muchas explicaciones. ¿Lo tiene? Mateo 11, 12. Dice su Biblia: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Dice así su Biblia? Sí, estamos de acuerdo. Ok. Ahora, cada vez que se habla de este versículo hay muchas interpretaciones. Algunas traducciones de la Biblia dicen que hay que ser violentos para arrebatar las riquezas del reino. Hay versículos, de hecho la versión Reina Valera dice así, que hay que ser violentos, los violentos arrebatan las riquezas del reino, dice así. Después otras traducciones dicen todo lo contrario, que el reino de los cielos avanza, pero que hay gente violenta que quiere impedir el avance. ¿Se da cuenta? Son varias traducciones e interpretaciones del traductor. El punto es cómo saber cuál es la verdad, ¿no? Porque algunos dicen que hay que ser violento, otros dicen que no, otros dicen que el reino de los cielos está en continua lucha, en continua guerra. Ahora, más allá de cuál sea la interpretación, lo que hay que tomar en cuenta como punto principal es que hay una guerra establecida contra el reino de los cielos. Eso es fundamental. Y quiero que veamos un poquito el contexto de este versículo. Dice, el Señor Jesús, si nosotros leemos los versículos anteriores al que leímos, al 12, en el verso 10 y en el 11, dice que el Señor Jesús elogiaba a Juan el Bautista. Note que no tiene nada que ver lo que dice el versículo 12 con los versículos anteriores. Si usted lee el contexto, usted va a ver que está hablándole a la gente de Juan el Bautista. Le está diciendo, ¿ustedes vieron a Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista no es un profeta común y corriente. Juan el Bautista es el profeta de los profetas. El espíritu de Elías está sobre Juan el Bautista. Ni bien termina de decir eso, dice, el reino de los cielos sufre violencia. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pareciera que ese versículo está descolgado del resto del pasaje. Ahora, me llama mucho la atención que cuando Juan comienza su ministerio, lo que hace es allanar el camino para que el Cristo sea manifestado, para cuando sea el momento que llegue Jesús. Ahora, Juan comienza a predicar un evangelio de salvación basado en el arrepentimiento. ¿Sí me sigue? Basado en el arrepentimiento. Y de hecho, cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, ¿podemos bajar un poquito el micrófono, Mati, por favor? Ahí está, bien, buenísimo, ahí sí. De hecho, cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, el Señor Jesús hace la misma confrontación. Y les dice a los religiosos de la época, les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados. Note, la misma definición que Juan el Bautista les hacía, les decía, no es por apariencia, ni por obras, no es por la imagen que des, sino la transformación está en el corazón, en el arrepentimiento. Y Jesús es el mismo, menciona lo mismo, sepulcros blanqueados, por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, todos huesos podridos. Lo que le está diciendo Jesús es lo mismo que le dijo Juan el Bautista, la misma confrontación usó. Ahora, ¿por qué luego de que Jesús elogiara a Juan el Bautista, viene la expresión del verso 12? Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la violencia a la cual se está refiriendo el Señor Jesús? Cuando Juan comienza a predicar, y acá le quiero explicar un poquito, cuando Juan comienza a predicar, lo hace basándose
en el arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Había gente que por el hecho de ser Juan específicamente no se quería bautizar o no se quería arrepentir. ¿Por qué? Porque Juan no tenía una imagen como la que tendría un apóstol predicador. Imagínense que yo estoy predicando así con un saquito, medio mal vestido, con ojeras. Y viene alguien y dice, no, este no me puede enseñar nada, mira cómo está vestido. ¿Se entiende? Lo que pasó en ese entonces es que a Juan lo habían rechazado por la forma en que él se vestía o por la forma en que él era. Vaya conmigo por favor al libro de Lucas capítulo 7. En Lucas, en este pasaje, abra su Biblia, búsquelo por favor. En el libro de Lucas menciona este mismo acontecimiento. Pero Lucas se enfoca su mensaje a otro auditorio, o sea, a otra gente. Entonces toma la perspectiva real del pasaje. La primera fue, Jesús simplemente dijo que había violencia en el reino. Pero Lucas lo menciona tal cual es. Dice, capítulo 7, verso 28 al 30. Les digo que todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Esto dijo Jesús. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, hasta los cobradores de impuestos coincidieron en que el camino a Dios era el correcto porque fueron bautizados por Juan. O sea, habían creído en lo que Juan les decía. Verso 30 dice, pero los fariseos y expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. En otras palabras, ellos violentamente rechazaron el evangelio por el simple hecho de que era Juan quien se los predicaba. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es esto de que el reino de los cielos sufre violencia? Cuando Juan comienza a predicar el evangelio de la salvación, ellos increparon con violencia y dijeron, no, yo con este no quiero saber nada. ¿Se da cuenta? Es la manera. Podrían haber dicho, no, yo, gracias, yo paso, espero a otro que esté mejor vestido. Simplemente ellos dijeron, no, porque así no es el reino. Nosotros somos expertos en la ley, sabemos que así no puede ser, nunca puede ser así. ¿Se entiende? Eso es una expresión de violencia. Por eso es que Jesús habla de esta manera. La violencia a la que se refiere el Señor Jesús entonces es la que había en el ambiente religioso de la época. Ahora, ¿cómo es que ellos querían hacer fuerza? ¿Por qué estaban haciendo violencia? Porque en cierta manera ellos creían que estaban tan bien parados en la palabra que se iban a salvar por el simple hecho de ser ellos. Imagínense que ellos al momento de decir, no necesito que Juan me bautice porque yo ya soy salvo. Yo merezco estar acá. Yo merezco la salvación. Soy bueno por naturaleza. Nadie es como yo. No necesito que me bautice un despeinado como Juan. Encima Juan andaba vestido con cueros de camello. Encima Juan se había vestido mal, ¿no? O sea, era como que tampoco había hecho un poco de mérito como para que lo aceptaran. Juan estaba vestido así nomás y ni hablar de lo que comía. ¿Usted leyó la historia de Juan, lo que comía? Langosta y todas esas cosas, ¿no? Ahora, la violencia que ejercían contra Juan y contra Jesús, porque ya comenzaron ahora contra Jesús, era inventando causas para terminar con la vida de Juan y de hecho para terminar con la vida del mismo Señor. De hecho, note usted que ellos con su violencia mataron a ambos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Mire, y aunque suene estricto, o aunque suene pesimista, si se puede decir, el reino de los cielos sigue sufriendo violencia hasta hoy. Porque hay gente que no asiste a una congregación porque va a fulano, o porque el pastor no usa traje. ¿Sabe que en un evento
Ay, se me salió, no lo iba a decir. En un evento no me dejaron participar porque no tenía puesta la corbata. Y de hecho me mandaron a poner corbata. Y no pude participar porque no tenía la corbata puesta. Y sabe que este tipo de liturgias religiosas van en contra de lo que la sociedad es. Yo no estoy en contra de vestirse bien, obviamente que uno se tiene que vestir lo mejor posible, pero si usted viene de zapatilla y buzo y zapatilla, usted puede entrar y adorar igual. Y nadie le va a decir nada porque Dios ve nuestro corazón. Ahora seguramente usted cuando va a la iglesia se pone de última, bien, se viste lo mejor que puede, ¿no? O sea, tampoco va a salir con boxer acá en la iglesia, ¿no? ¿Se entiende? En camiseta. Si no, uno se viste bien. Ahora, lo importante de todo esto es que necesitamos entender, más allá de que si somos violentos para arrebatar el reino, o si hay alguien haciendo violencia contra el reino, más allá de todo eso hay que entender de que el reino de los cielos hasta hoy, desde Juan el Bautista hasta hoy, o yo le diría desde antes, ahora lo vamos a ver, hasta hoy sigue sufriendo violencia. Ahora, se puede hacer violencia contra el reino, entienda esto, contra el reino, y entienda ese reino como una sociedad o como un pueblo que vive bajo el gobierno de un rey, de Dios. ¿Sí me sigue? Ahora, nunca van a poder hacer violencia contra Dios. ¿Usted me entiende? Porque este es un pasaje que confronta mucho y la gente dice, no, el reino de los cielos sufre violencia. Pobre el Señor, debe estar todo cascoteado arriba con los ángeles, debe andar poniendo rejas en la ventana. No pasa eso, mi hermano. Cuando el reino de los cielos es violentado, cuando hablamos de reino, hoy podemos referirnos al reino como sociedad. Nosotros somos parte del reino. Es como que si dijéramos, Argentina está viviendo crisis, o por ejemplo Ucrania fue invadido, ¿verdad? Los ucranianos están siendo violentados. ¿Sí se entiende? A eso se refiere cuando hablamos de reino. Ahora, diga conmigo, el reino de los cielos sufre violencia. Dígalo fuerte. Todos hemos orado para establecer el reino una vez, ¿no? Los que son intercesores, ¿cuántos son intercesores? ¿Verdad? Todos hemos dicho, Señor, establecemos el reino. Pero esa es una cuestión nuestra interna para que nosotros podamos creer que el reino es establecido. Porque si vamos al caso, Dios ya estableció su reino acá en el mundo, solo que nosotros necesitamos decirlo. ¿Vio? ¿Se entiende? Nosotros necesitamos decirlo para movernos en fe. Otras veces oramos, Señor, manifiéstate. El Señor dice, pero estoy acá. Estoy acá, ya estoy manifestado, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos hablar o decirlo para poder entenderlo. Ahora, ¿cuál es la violencia que sufre el reino? Entendiendo que el reino es como pueblo, ¿no? Dijimos que en contra de Dios nadie puede ir, pero sí en contra de nosotros, los que estamos viviendo en el reino. ¿Por qué sufre violencia el reino, o sea, nosotros? ¿Por qué? Por nuestra inmadurez. Porque si nosotros supiéramos en dónde estamos parados, le puedo asegurar que Satanás no tiene ningún argumento para atacarlo. ¿Sabe cuándo alguien es atacado? Cuando el reino sufre violencia, cuando las personas del reino, cuando los que viven en el reino no saben o no conocen los derechos que tienen. ¿Sí me sigue? ¿Está ahí? Ok. Ahora, el reino sufre violencia cuando permitimos al enemigo violentar nuestra fortaleza de fe. Y sabe que el enemigo viene con falacia siempre a decirnos que congregarnos cuando queramos. Siendo que la Biblia dice, no dejen de congregarse. Cuando la Biblia dice que hay que cuidarse en esto, y nosotros hacemos todo lo contrario. Entonces ahí nosotros le estamos dando derecho legal a Satanás de ejercer violencia contra nosotros mismos. Muchas veces nuestras familias viven en crisis por el simple hecho de que yo permití
esa violencia en mi familia. Y no estoy hablando de violencia física, estoy hablando de ataques del diablo. Y hay una forma que Satanás utilizó para atacar sin ejercer agresividad. O sea, es violento el ataque, pero no es agresivo, es sigiloso. Es como que si fuera una guerra química. De hecho, usted note ahora, si este virus fue algo provocado como una especie de guerra, de hecho hay gente que lo dice así, mató más personas que si hubiesen salido soldados con armas a matar gente. Porque una guerra, por ejemplo, ahora en Ucrania se centra ahí. Sin embargo, este virus paralizó el planeta. En una guerra común, los que están más arriba se pueden salvar escondidos en algún lado, pero con este virus no se salvaba nadie, ¿verdad? Entonces, hay una guerra sigilosa que el diablo usa en nuestra contra, que es de la que más tenemos que cuidar. ¿Me presta atención, por favor? Esta es a la que más cuidado tenemos que tener. El enemigo no está violentando nuestra vida agresivamente, sino lo hace con engaños sigilosos. ¿Cuáles son este tipo de violencia? Cuando nosotros permitimos que Satanás instaure en nuestra vida conceptos que van en contra de nuestra fe. Cuando el enemigo logra poner en nosotros, instaurar en nosotros ese pensamiento de que podemos darnos ciertos permisos, es ahí donde comienza a trabajar una violencia sigilosa. Por ejemplo, hace muy poco hice un comentario sobre lo que es deudas. Y nosotros decimos, bueno, pero estamos endeudados. Pero note que el enemigo genera una crisis, una violencia sigilosa en las personas, porque el que debe se enoja con el que le prestó, porque el que le prestó le cobró. Y el que le prestó se enoja con el que está debiendo, porque el que le está debiendo no le pagó. Entonces después ambos dicen, no vamos más a la iglesia, porque ahí son todos chantas. Ahí hay uno que no me pagó, así que no voy más a la iglesia. Se nota, el enemigo comienza a provocar empieza a tocar la inmadurez de la persona. La persona puede tener la cabeza llena de versículos, podés conocer la Biblia de arriba abajo, pero si el enemigo te toca este punto, vas a tener un conflicto por más Biblia que conozcas. Y es una violencia sigilosa, es una guerra química, se podría decir, porque comienza con el tema de las deudas, sin hablar de los pecados ocultos. Lo que hacemos cuando nadie nos ve. ¿Sí me entiende? La murmuración, la mentira, la envidia. Todos pasamos por estas guerras y el enemigo provoca que empecemos a trabajar en esto, a tener envidia, a tener murmuración. Una de las armas más poderosas que el diablo usa es la victimización. Cuando la persona se siente víctima, todo me lo hacen a mí, todos me apuntan a mí, nadie me ama, nadie me saluda en la calle, no voy más a esa iglesia porque nunca me saludan. O ay, andamos enojados con, no, porque cuando voy a ese lugar me cobran muy caro. No, ahí andamos enojados porque el servidor público nos hizo una multa por esto. Yo recuerdo que hace un tiempo me pararon así bueno, ahí cerca de mi casa, la policía. Y el policía me preguntó, ¿qué está enojado? Me dice, porque mi camioneta hizo tracción en las piedras y entonces hizo, ¿qué está enojado? Me dice. Sin un motivo aparente, ¿no? Y es un conflicto porque yo podría haber reaccionado así, pero él entendió otra cosa. Y eso habla de victimización. Y en la iglesia pasa lo mismo. Alguien pasó por al lado, lo saludó. Y dice, que seguro está enojado conmigo.
Hay gente que está acá adelante o en algún lugar y uno dice, no, porque hay que tener cuidado, no hace cosas que el pastor se enoje. No tiene nada que ver. Pero el enemigo trabaja con esas cosas sigilosas y aunque nosotros no queramos darnos cuenta, el enemigo está provocando que vos te apartes. Lo único que el enemigo hace cuando te provoca ese tipo de crisis es que vos te apartes, que dejes de asistir, que dejes de congregarte, que dejes de tener comunión con el resto de la gente. Y uno dice, no, me quedo en casa porque ahí en la iglesia... Y el enemigo te ganó la batalla. El enemigo pone ahí en su lista, tachó, listo, fulano tachado. No te preocupes más. Le dice a los demonios, déjenlo tranquilo que él se maneja solo ya. ¿Se da cuenta que el reino hasta hoy sufre violencia? No hay agresividad en esa violencia, pero el reino sigue sufriendo violencia. Diga conmigo, los violentos lo arrebatan. Esto es lo que dice el versículo. Y en esta parte es donde hay la mayor cantidad de opiniones sobre que si somos nosotros tenemos que ser violentos para arrebatar las cosas del reino, o hay gente violenta tratando de frenar el avance del reino. De hecho, está la misma cantidad de versiones, traducciones de la Biblia que dicen que el reino de los cielos avanza con poder, pero hay gente que está intentando frenar ese avance. Y la otra traducción dice que el reino de los cielos avanza y hay que arrebatar las cosas del reino con violencia. Si usted lee varias traducciones, se va a dar cuenta que en este pasaje hay un montón de controversias. Y de hecho uno dice, ¿y al final para qué la voy? Al final nos quedamos con Reina Valera nomás, que es lo que estaba desde el principio. Pero el punto es así. Tenemos que entender que desde el Génesis hasta hoy, todo lo que Dios nos dio, lo tuvimos que conquistar. ¿Sí o no? Y acá usted va a saber para dónde voy. Todo lo que Dios nos dio, en cierta manera, lo tuvimos que conquistar. Cuando, desde el tiempo de Abraham se va a la tierra que Dios le mostró, se lleva a Lot, luego se separan, luego Lot queda preso en un lugar y Abraham busca unos 300 hombres y va y lo rescata. Ya hubo una violencia, hubo una guerra. El pueblo de Israel, cuando sale de la esclavitud de Egipto, comienza a caminar en el desierto, llega a Cades Barnea y se encuentra con su tierra prometida enfrente. ¿Y qué hace? Tiene que tomar la tierra, o sea, tiene que entrar en una batalla, en una guerra. Y toda guerra contiene violencia. Ahora, para decir que para obtener los recursos del reino hay que ser violento, es una media verdad. ¿Por qué? Porque puede hacer caer a muchos porque anula lo que es principios de la gracia. ¿Sí me está entendiendo? Yo hoy le traje una prédica bastante teológica, si se puede decir, ¿no? Pero si nosotros creemos que las cosas, las bendiciones hay que arrebatarlas, hermano, estamos infringiendo la ley de la gracia. Ahora, présteme atención. Nadie puede obtener las bendiciones de Dios con violencia, no funciona así. No a Dios. Pero cabe destacar, présteme atención aquí, cabe destacar que violentos, o la palabra violentos que usa este versículo específicamente, en la traducción original es esforzados. ¿Usted me va entendiendo ahora? Si nosotros leemos en otras traducciones, no todos usan que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La mayoría de las traducciones se dicen que hay gente violenta que lo arrebatan, pero los que se esfuerzan permanecen. Y me gusta una versión que es nueva versión internacional, pero es Castilla. Y dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Usted me entiende? El punto es que no podemos negar que el reino de los cielos está continuamente en una crisis, está continuamente violentado, pero el reino de los cielos no habla de Dios, sino de nosotros. ¿Sí me sigue? Ahora, hay gente violenta que intenta
usada por el enemigo intenta frenar su crecimiento o que usted se establezca en la fe, sí hay gente violenta que hace esto, pero hay más enemigos invisibles espirituales que provocan que nosotros perdamos esa salvación. La violencia que el enemigo está ejerciendo en nosotros no es tanto de la gente, porque eso lo vemos nosotros nos peleamos con la gente, pero lo que genera un mundo espiritual para que usted se aparte de Dios es Satanás y sus demonios. No es el almacenero que no le dio el vuelto, no es el policía que le hizo una multa, no es fulano que le cobró de más, no es fulano que un día no lo saludó. ¿Sí me entiende? ¿Estamos ahí o no? Ahora, diga conmigo, la vida se trata de guerra. Dígalo fuerte, la vida se trata de guerra. Para cualquier cosa tenemos que hacer guerra, ¿no? Pero permítame preguntarle algo. Si usted entiende, ahora usted entendiendo de que el enemigo lo está atacando continuamente para que usted pierda su salvación y pierda las bendiciones para su generación, ¿usted se va a quedar con los brazos cruzados? Que si usted dice, bueno, no, que lo haga, pobre Satanás, ¿qué va a hacer? Seríamos locos. Ahora, déjeme decirle que, como dice el pasaje, que Satanás vino a robar, matar y destruir. Satanás no vino a pincharle la goma del auto, hermano. Justo antes de salir para acá, usted dice, Satanás, inmundo, me pinchó la goma. No, vino a pincharle la goma. No, porque hay gente que dice, Satanás me rompió la plancha y no puede planchar. Y le echamos la culpa a Satanás por todo. Satanás no vino a eso, hermano. Satanás vino a matarlo, a destruir sus generaciones, su familia. O usted ve que todo lo que estas cuestiones de ideologías que están habiendo ahora son para que nuestras generaciones vivan felices. Todo lo que se está gestando ahora en el mundo es para destruir nuestras generaciones, porque Satanás sabe que su tiempo está terminado, pero él no se quiere ir así nomás. Ahora usted puede estar acá dentro de la iglesia feliz, cantando gloria a Dios, aleluya, pero afuera hay gente enseñándole a sus hijos, a sus generaciones, que pueden cambiar de sexo, por ejemplo, que no son lo que Dios hizo con ellos. Y no estoy en contra de lo que la gente piense, yo que piense, cualquiera piense lo que quiera. Yo no me gusta meterme ahí en el tema, es como el River y Boca, como la política, piense lo que piense, yo pienso lo mío y a mí me dejan así. Pero yo no puedo permitirle al enemigo que destruya mi generación. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Ahora, ¿cómo voy a salir a pelear? ¿Hacer marchas y hacer bandazos? No funciona así. La guerra que nosotros tenemos que presentar, la forma en que tenemos que presentarle guerra al enemigo, ¿cómo es? Primero, viviendo en la voluntad de Dios, viviendo en santidad y en la voluntad de Dios. Porque es la única manera que nuestras generaciones no sean afectadas. Si usted está viendo que en su familia hay conflictos en sus hijos o hay conflictos, déjeme decirle que en algún momento se abrió una puerta. Y usted puede decir, como dijeron los religiosos, no, yo jamás, pastor, siempre oré por ellos, siempre. En algún momento hubo una puerta abierta. El problema es que hoy yo no lo veo, no lo sé. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué el enemigo está atacando? En algún momento se abrió una puerta. En algún momento le dimos la legalidad al diablo para que él ejerza violencia en contra de nosotros. Porque si no, no hay forma de que el enemigo se meta en sus vidas si estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y con esto no le quiero decir que uno tiene que ser un santulón, no, pero buscar, no murmurar, por ejemplo, no mentir, por ejemplo, no quedarse con el vuelto de alguien, por ejemplo. ¿Se entiende? Ahora, lo importante de todo esto es que si vamos al concepto de violentos lo arrebatan, tenemos que saber que los esforzados permanecen con lo que Dios les dio, los que se esfuerzan en cuidar lo que Dios les dio. En el libro de Éxodo 15:3 dice, Jehová es varón de guerra,
Jehová es su nombre. Y sabe que alguien puede decir, no, pero pastor, las guerras eran las de antes, hoy se lucha en oración. Sí, es verdad. Pero déjeme decirle que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, ¿sí o no? ¿Y qué dijo el versículo recién? Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. O sea que en nuestro ADN, ser gente de guerra es nuestra naturaleza. Ahora, esto no está hablando de que usted salga a ser violento con la gente, violencia agresiva física. Está hablando de que usted sea perseverante, esforzado, que seamos perseverantes y esforzados para que el enemigo no nos siga robando. Porque hay mucha gente que está perdiendo hijos, está perdiendo casas, está perdiendo familia. Hay matrimonios que se están divorciando, aunque ya algunos ya están divorciados. Hay gente que está perdiendo campos, tierras, animales, todo por haberle permitido al enemigo hacer algo en su familia. Ahora usted puede decir, pastor, pero me hubiese predicado esto hace unos 5 años atrás, estaríamos bien ahora. Déjeme decirle que nunca es tarde. Podemos volver a empezar. Podemos comenzar ahora. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo tiene que restituir todo lo que robó. En el libro de Proverbios dice que cuando el enemigo es descubierto robando, tiene que devolver 7 veces lo que robó. Cuando un ladrón es descubierto que robando, tiene que devolver 7 veces lo que robó. Ahora, si en este momento usted se está dando cuenta que Satanás le robó la vida, y usted hoy viene delante de Dios a presentar esa crisis, lo que Satanás hizo con usted, dígame una cosa. Dios o Jesucristo en la cruz del Calvario dio un nivel de autoridad que le exige a Satanás devolverle 7 veces lo que le vino robando hasta el día de hoy. Por eso es necesario conocer los principios del reino. Conocer que usted siendo hijo y viviendo en el centro de la voluntad de Dios, usted tiene derechos que se los tiene que reclamar no a Dios sino a Satanás. Hay mucha gente que dice, no, el Señor te va a devolver lo que Satanás te robó. Dios no te robó nada. No te va a devolver nada porque Él no te robó nada. Es Satanás quien te lo robó. Es el enemigo quien te robó. Tu familia no se perdió. Ay, bueno, fue la voluntad de Dios que me divorciara. No. O tomaste una buena decisión al principio. No tuviste la voluntad de Dios al principio. O Satanás te tendió una cama, te jugó sigilosamente a través de los celos y perdiste una familia. ¿Sí me sigue? Lo que necesitamos hacer ahora, mis hermanos, es cerrar la puerta de una vez por todas. Si hasta hoy la puerta está abierta y usted ve que algo está pasando, por eso es que algo está sucediendo, en algún lado se me está yendo la cosa. Alguien dice, pero no puede ser que ayer cobré tanta plata y no tengo nada. ¿Y qué pasó? ¿Alguna vez se puso a pensar? ¿Alguna vez le pasó así? ¿Qué hice con el sueldo? Pero Satanás nos roba de 1000 formas, de 1000 maneras y nosotros le permitimos. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es cerrarle la puerta al enemigo. Es cerrarle la puerta. ¿Sabemos que el reino de los cielos sufre violencia siempre? Sí, sabemos. Eso es inevitable. Vamos a vivir en continua lucha. Ahora, depende de nosotros en ganar las batallas o perder. Depende de nosotros tener victoria en Cristo o ser un fracasado. Depende de nosotros poder decirle a nuestras generaciones, mira hijito, yo de rodillas he ganado más batallas que discutiendo con la gente de afuera. La oración, el cambiar de estilo de vida, el meterse en el centro de la voluntad de Dios, tiene resultados. Tiene resultados. Póngase de pie, por favor. El libro de Efesios 6 habla sobre la armadura de Dios. Léalo en su casa porque es bueno que usted sepa cómo empezar a defenderse. Y esta armadura de Dios, si el apóstol Pablo dice que necesitamos ponernos una armadura, es porque hay una crisis. Es porque hay una guerra todos los días.
Es porque el enemigo intenta todos los días provocar que te apartes de la bendición de Dios, que te apartes del servicio, que te apartes de la iglesia, que te apartes de tu familia, que te vayas a otro lado, todos los días. Y sabe, todas esas crisis que pasamos en el plano natural, sabe, cuando usted se pelea con su esposo, cuando se pelea con su esposa, cuando se pelea con un hermano, cuando se peleó con el almacenero, con el servidor público, cuando usted pasa eso, lo único que el enemigo está haciendo es hacerle ver que la lucha está en otro lado, que la lucha está en el plano natural. Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra gente. Nuestra pelea no es contra gente, pero ¿cómo es? Nosotros estamos acostumbrados a pelearnos con la gente. Cuando tenemos un conflicto en casa, ¿con quién es el que liga primero? Bueno, los animales de una, ¿no? La primera patada del perro es el perro y después sale la esposa o el esposo. Y los que sufren son los hijos. Entonces Satanás dijo, bien, logré meterle un trauma al chiquito. Logré que ese nene se acuerde toda la vida del golpe que le dio el padre a la madre. Y nunca va a poder confiar en las mujeres. Y mañana va a ser un resentido de la vida. Lo logramos. ¿Usted se da cuenta que es mucho más sigiloso? Los gritos en la casa hacen que los hijos tengan miedo. Hay niños que cuando escuchan la música fuerte se alborotan de tal manera porque en sus casas cada vez que hay ruido es porque hay pelea. ¿Usted se da cuenta? Entonces Satanás dijo, listo, está hecho. Ellos se pelean y la generación le teme después. Cada vez que hay un ruido. Después esos niños que viven de esa manera, cuando tienen una esposa o un esposo que levanta la voz automáticamente, o se aparta o entran a las piñas todo el mundo, o directamente se retrae y es un manipulado. Hay niños que tienen un corazón muy bonito. Y yo proféticamente he sabido que algunos tienen ese corazón afable, lindo. Y le he dicho a los padres, cuiden y oren por la esposa de ese niño, aunque tiene 5 años. Oren para que Dios prepare la esposa para ese niño, porque ese niño tiene un corazón muy noble. Y hay que tener cuidado. El problema es lo que nosotros generamos. ¿Usted me entiende lo que le digo? Este es el tipo de violencia que la iglesia, que el reino de los cielos está viviendo.